Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Futbología. No hice video de los últimos resultados de la fecha 2 y tampoco del arranque de la fecha 3. Vamos en este video a tratar de englobar todos los partidos, obviamente centrándome en ya los clasificados a los octavos de final. Se cierran todos los grupos. Son dos horarios de partido, en cada horario hay dos encuentros que se juegan a la misma hora, porque normalmente en todos los grupos, creo que en todos, hay tres clubs que por lo menos están resolviendo si pasan primero, segundo o tercero. Por eso es que se juegan a la misma hora. Hay partidos donde no tienes tanta atención, como por ejemplo al Di Porto, que uno ve el resultado y te dice, ok, fue un partidazo, pero muchos estaban centrándonos en lo que venía siendo el Palmeiras Inter Miami, que también fue un partidazo. Y precisamente vamos a arrancar con la jornada del lunes, pero en el primer turno, eso fue en el grupo B. Medio raro que primero arrancara el grupo B antes que el grupo A. Bueno, el primer partido o los primeros partidos fueron el Atlético de Madrid ante Botafogo y también el Paris Saint-Germain ante el Seattle Sounders. Un Atlético que jugó ante el Fogao, que fue la revelación, que sacó el resultado más importante hasta el momento y más sorprendente en este Mundial de Clubes, ganándole al vigente campeón de Champions. A mí me da la sensación que, bueno, el París con la lesión de Dembélé, no sé hasta qué punto han tomado en serio esta fase de grupos, entendiendo que en el primer partido venían con el envión de haber ganado la Champions y lo pasaron por encima al Atlético de Madrid. Después ante el Botafogo, un partido que lo perdieron, atacaron sí en la segunda mitad, pero, y bueno, hay mérito seguramente del Fogao, que lo celebraron sorprendentemente, pero París se dejó, no sé, no, me cuesta decir, se dejó ganar, pero no tuvo las ideas claras para poder empatar el partido, por lo menos en ese encuentro. Y ante Seattle le ganó 2-0, fácil, con la importancia de Kvaratskhelia, volvió un poco a reivindicarse luego de la derrota ante el Botafogo y bueno, sumó 6 puntos y pasó primero. En el caso de Atlético tenía la necesidad de ganarle por más de 3 goles de diferencia en ese factor en el que, y es medio extraño de explicar, pero cuando igualan, y se dio en este grupo, cuando igualan los tres equipos con 6 puntos llegan a considerarse otras normas. Primero, los resultados entre ellos tres ya se eliminan totalmente los resultados ante Seattle Sanders. Y en el caso de los resultados entre ellos tres, el Paris Saint Germain y el Botafogo fueron los que más goles hicieron. Porque Atlético parte desde negativo, porque se comió 4 ante el Paris Saint Germain. Es decir, esa goleada ante Paris Saint Germain lo termina dejando fuera de octavo de final, lo termina ganando con gol de Griezmann en los minutos finales. Un Botafogo que hizo un mejor partido inclusive ante el Paris Saint Germain. Porque si bien Botafogo ante el París hizo un buen partido de lo defensivo y encontró esa jugada en la que participó muy bien Igor Jesús, ante el Atlético lo compitió en otra zona del campo. Es verdad que el Atlético tuvo la mayor cantidad, se cansaron de tirar centros, lo de Sorlot y Julián. No sé, Sorlo a mí me parece un delantero normalito, y eso que es noruego, juega con Haaland de la selección, pero no termina siendo de todo bueno. Un Atlético que sigue teniendo una pésima temporada, no ganó nada este 24-25. Recordemos que el Mundial de Clubes está dentro de esta temporada, y yo creo que hay cambios que hacer. El ciclo de algunos argentinos como Molina, como De Paul, algunos jugadores también como Griezmann, que yo no sé, es verdad, es un gran jugador, fue un gran jugador, pero la actualidad del francés no es la ideal. Y por qué no también poner en duda lo de Simeone, más allá que en los últimos meses haya extendido su contrato. Pero pasó en el grupo B, Paris Saint-Germain primero y Botafogo segundo. La primera gran sorpresa fue la eliminación del equipo español. Llegó a las de la noche, los dos partidos. El primero fue el Porto a la Liga, fue un partidazo, 4-4. No tengo claro cómo fueron. Creo que en el resumen que vi, por lo menos 6 de los 8 fueron golazos. Remate de fuera del área, poco mérito del arquero también, de ambos arqueros sin sacarla. Pero bueno, nos centramos en lo que fue el empate 2-2 entre Inter Miami y Palmeiras. El equipo americano ha ido claramente de menos a más. En la previa del torneo había mucha animosidad, muchas dudas y también cómo iba a llegar el Inter tras no una buena temporada en la Major League Soccer, quedando eliminado en primera ronda del playoff. Es cierto que fue el mejor equipo de la temporada regular, de la última temporada regular, pero es que se lo pintaron en la primera ronda ante uno de los peores que había terminado en esa ronda. Un formato muy parecido a la de NBA o NFL en ese sentido. Pero
había pasado un mal primer tiempo en el debut ante la Jalí, había mejorado un poco en el segundo tiempo. Ante Porto claramente fue el mejor partido, sobre todo en los últimos 45 o 60 minutos. Los primeros 20 también le costó, pero lo dio vuelta con una gran actuación de Messi, claramente siendo Lionel. Dicho sea de paso, hoy es el cumpleaños de Messi, cumple 38 años Lionel. Claramente lo último que va a jugar va a ser el Mundial del próximo año. No sé si se va a quedar en el Inter Miami, por ahí hay algunas informaciones sobre una salida al Barcelona, pero un buen partido de Inter Miami, neutralizando la gran cantidad de tiempo a Palmeiras. Palmeiras despertó en los minutos finales, un desgaste tremendo. También Mascherano para mí no tomó las mejores decisiones, cuando tenía que sacar un delantero sacó un volante, y cuando tenía que sacar a un volante para meter un central, metió a otro delantero. O sea, no fueron las mejores decisiones y el mejor replanteo de Malle. Fafá entró mal, Kremaski también entró mal, Suárez, que es verdad, hizo un gran partido. Ayer fue el Inter Miami de Suárez, porque fue el mejor jugador de la cancha para mí. Es verdad que uno se queda con lo hecho por Messi, el golazo en el Porto, que le termina dando la clasificación al Inter. Pero Palmeiras, desde ya de lo físico, recién marcada, de un desgaste del Inter, terminó empatando el partido con sus méritos. Un buen partido del central, Falcón, queda pagando, sí, no sé si es en el descuento o el segundo tanto, pero un mal rechazo de él. Pero en líneas generales, creo que tuvo como 30 duelos, tanto aéreos y por el piso. Y bueno, la gran mayoría las ganó en ese duelo con el delantero, con el Flaco López, el argentino. Pero empataron. Creo que al Inter se va un poco molesto, sobre todo porque al quedar segundo de este grupo, que vamos a repasar después de la tabla, se va a enfrentar ante el Paris Saint-Germain, que bueno, es un resultado 99.1, hoy por hoy viendo el nivel del Paris Saint-Germain. Pero bueno, repasamos el grupo: Palmeiras líder con 5 puntos, Inter con 5, Porto 2 y Al Jalí con 2. También buena participación del equipo africano, más allá que bueno, no ha logrado la chance de pasar, pero ha sido este Mundial de Clubes también muy bueno para conocer otras conferencias a las que, bueno, de nuestro lado, los latinos, no lo tenemos tan mapeados, pero lo del Urawa, lo del Al-Ahly, lo del Mamelodi, son equipos que claramente en sus ligas son los mejores equipos. Al Hilal, por ejemplo, al Hilal obviamente sí lo tenemos más mapeado, pero que en este Mundial de Clubes tienen una funcionalidad en el juego muy desde favorito, de salir jugando de atrás, de arriesgar más. Es porque en sus ligas lo hacen. Ahora, cuando intentas salir jugando ante delanteros muy habilidosos que van y te presionan con buena técnica, en la primera que erras la vas a terminar pagando. Y eso más o menos lo que se ha visto en estos equipos de Asia, de África. Y bueno, y esos que recién marcaba. Vamos a la jornada del martes del grupo C, en la que bueno, Bayern Múnich perdió no solamente el partido, sino perdió la punta del grupo ante Benfica. Un Bayern que cambió Company más de 7 jugadores en comparación de lo que había sido su duelo ante Boca Juniors, seguramente pensando en primero que darle más minutos a todo el equipo, porque las condiciones en las condiciones climáticas eran complicadas en ese estadio. Bueno, en todo Estados Unidos este Mundial de Clubes, que es un tema que seguramente tendrán que corregir para el próximo año. No sé cuántos estadios son techados en Estados Unidos, pero algo hay que hacer, porque si se va a estar no solamente parando los partidos por el cooling break, que es parte también de una publicidad, porque en el momento en el que paran el partido hay publicidad en todo el estadio por una bebida energética seguramente, sino que hay imágenes en las que se ve que los jugadores de la banca suplentes están viendo por lo menos el primer tiempo de camerino por las altas temperaturas. Aún así iba a ganar 1-0 Benfica, decía muy bien. Bayern, que había cambiado casi el 80% del equipo titular. Aún así uno esperaría que el equipo suplente sean jugadores importantes, pero bueno, no terminaron ganando. Eso para nada le gustó a Boca, que en la previa sabía esa noticia. Y Bayern sí, en el segundo tiempo, cuando ingresaron los titulares, los Musiala, los Kane, intentó más, pero buena participación también del arquero de Benfica, que fue de menos a más. Estuvo a punto de perder el primer partido ante Boca. De hecho, le expulsaron a un jugador cuando había notado el descuento. O sea, empate el partido con 10 jugadores de un balón detenido. Así que el empate ante Boca es ese factor fundamental el día que lo mete hoy por hoy como primero. Hay mérito obviamente de ganarle al Bayern, a un equipo importante de Europa, pero
el punto que rescató ante Boca desde el anímico, porque al Oakland le iba a ganar seguramente, pero de ese empate de Nico Otamendi determina la clasificación como primero del equipo portugués. Y bueno, en el otro resultado, en el otro partido, no hay mucho por decir, o sí, tal vez hay mucho por decir, pero no en este video. Es un papelón lo de Boca, siempre va a terminar marcando en cualquier torneo, en cualquier instancia, la imagen va a ser la última, la que cierra. Porque Boca podrá haber sido un equipo muy competitivo, muy desde la garra ante Benfica y ante Bayern. Ante Benfica mostrando por lo menos en los primeros 30 minutos buenos destellos de fútbol, pero en el segundo tiempo totalmente se vio superado. El Benfica le hace el segundo gol, recién decía, con un futbolista menos de un balón detenido. Ante el Bayern lo iguala una jugada individual tremenda de Merentiel, pero el primer tiempo tranquilamente el Bayern pudo irse ganando 2 o 3-0 y después no supo aguantarlo. Pero hoy la imagen que deja ante un equipo semi-amateur como es el Oakland es terrorífica, es papelonesca. Lo de Boca hoy se recuerda mucho más al ciclo Gago, al ciclo, ya no me acuerdo los técnicos de Boca, pero fueron una banda, pero todos en la gestión Riquelme. Russo uno planteaba que le iba a dar más tranquilidad, es cierto, no hay mucha crítica al técnico, pero el técnico tiene 20 días al mando del club. Pero sí hay críticas sobre todo a los jugadores. Recién repasaba alguna prensa argentina y decía hay decisiones severas que se tienen que tomar llegando a Buenos Aires. Boca tiene a Fabra, a Romero, a Figal, a Ander Herrera, a Cavani, a Ceballos, a Advíncula, seguramente más, Jiménez, Zenón. O sea, son 10 jugadores que tranquilamente podrían irse de Boca. Después viene lo importante también quiénes son los que lo reemplazan. Porque no se puede quedar con un plantel corto. Aunque Boca solamente va a jugar torneo local y Copa Argentina. Se le acaba totalmente el torneo internacional a Boca, que ya quedando eliminado ante Alianza en fase 2 de la Libertadores había sido un papelón. Lo que pasa es que tenían a mitad de año el Mundial de Clubes, que esperaban por lo menos pasar a octavos de final. La gran esperanza o objetivo de los argentinos, ni siquiera te digo de los brasileños, porque los brasileños para mí el objetivo es otro, avanzar a cuartos, semis, ¿por qué no? Pero de los argentinos, más para Boca, que hizo un papel terrible en la Libertadores, ni siquiera en la Libertadores, en las fases previas de la Libertadores, porque River, aunque sea, va a jugar octavo de final ante Libertad. Pero la imagen que deja Boca es tremenda, no pudiéndole ganar a Onofre, lo decía Gustavo López en la transmisión. Cuando te enfrentas ante un equipo que sabes perfectamente que se va a tirar atrás, porque Oakland City ni siquiera puso la línea de 5, puso la línea de 11 directamente, ahí se ve la jerarquía de un equipo. Cuando tienes que moverte en demasía, generar espacios, y le van a dar pases, no apresurarte. Boca tiró como 50 centros y de la mitad fueron centros concretados. Advíncula tiró, se cansó de tirar centros, la gran mayoría muy malos. Lo de Blanco también. La imagen de todos los jugadores, Ceballos se lesionó en los primeros 15 del primer tiempo. Es terrible la imagen que deja Boca. Es verdad que en el medio está el parón por la tormenta eléctrica. Cuando volvieron al campo de juego, pasando 40 minutos después, ya se sabía el resultado de Benfica. Sabían que los últimos 20 minutos los iban a jugar ambos equipos eliminados, pero por lo menos gana el partido. Por lo menos gana el partido. Es para llorar lo de Boca, queda eliminado de la peor manera, no pudiéndole ganar ante un Seattle Sanders. Y si la Alianza en fase 2 era motivo para criticar severamente a Boca, lo de hoy es igual o peor. El grupo C quedó de la siguiente manera: Benfica líder con 7 puntos, Bayern con 6, Boca con 2 y Oakland City con 1 hasta el momento. Estas son las llaves de octavo de final. Palmeiras ante Botafogo, Benfica ante Chelsea. Yo creo que esto en caso de grupo E, que faltan 2 partidos por disputarse en horas de la noche, no va a variar mucho. Va a ser Flamengo primero y Chelsea segundo. Así que yo me la juego que va a jugar. Tendría que pasar algo muy extraordinario, pero para mí Flamengo va a pasar primero. Así que me la juego que va a ser Benfica ante Chelsea. Después tenemos el primero de grupo E ante el segundo de grupo F. El primero de grupo G ante el segundo de grupo H. Paris Saint Germain ante Inter Miami. Ese va a ser un buen partido. Tenemos también Flamengo ante Bayern. El primero de grupo F ante el segundo de grupo E. El primero de grupo H ante el segundo
del grupo G. Bueno, estaremos mañana con los demás partidos, analizando el resultado de River, Madrid, City y mucho más aquí en Futbología. Dejen su like, suscríbanse al canal, síganme también en todas mis redes sociales que han aparecido a lo largo de este video. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.